Carlos Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, David. Empecemos por clarificar el concepto que nos ha traído a hablar esta tarde. ¿Cuáles son las principales características de esta ciudad de los 15 minutos? Gracias por la invitación. La ciudad de los 15 minutos tiene como características principales cuatro elementos. El primero, un comportamiento ecológico cotidiano para corresponder a los objetivos de la neutralidad de carbono en el 2050, lo que significa eh, privilegiar los desplazamientos de bajo carbono a pie o en bici. Y para esto queremos, el segundo aspecto, privilegiar la proximidad. Darle a la proximidad la capacidad para acceder a las funciones sociales esenciales que nos permitan liberar tanto carbono que se emite en desplazamientos pendulares, como ganar tiempo, pudiendo ejercer en esa proximidad funciones que antes tendríamos que ir lejos para alcanzarlas. El tercer elemento es crear vínculo social. Necesitamos salir de esas ciudades en el que los movimientos pendulares crean apresuramiento, estrés, anonimato, nadie conoce a sus vecinos, el barrio se vacía en el día, las oficinas se vacían en la tarde cuando se salen. Eh, la solidaridad es crear, como decía Jane Jacobs, calles con gente que tiene ojos, que tiene brazos, que tiene piernas, porque ven, porque tocan, porque caminan. Es igualmente reconquistar el espacio público para todo el mundo, para los jóvenes, para las personas más mayores, para la igualdad del género. Y el cuarto elemento es la participación ciudadana, para que haya un compromiso local en miras a apegarse a su barrio, realizar el afecto y por lo tanto estar en mejor situación de vida local. Esos cuatro elementos, ecología, proximidad, solidaridad y participación ciudadana, tienen que ejercerse para satisfacer 6 funciones sociales urbanas indispensables de la ciudad de los 15 minutos en zona compacta. Un hábitat digno, trabajar en cercanía de manera descentralizada, tal vez no sea todos los días evitar ir a un lugar corporativo, pero tener mucho más tiempo trabajando cercanamente, poder hacer sus compras de una manera sana, disminuyendo los intermediarios y efectivamente en proximidades que crean empleo, que crean actividad económica. Tener acceso a la salud física y mental. Hemos visto la importancia en época de COVID para hacer su seguimiento. Acceder a la educación y a la cultura, todo lo que es alimentar el espíritu, igualmente en una proximidad que sea más integral. Y el sexto es poder descansar en armonía con la naturaleza, con parques, con zonas verdes, con agua. A esto le llamamos las 6 funciones sociales urbanas indispensables: habitar, trabajar, hacer sus compras, cuidarse en salud, educación y cultura y esparcimiento. El último elemento que es indispensable para este concepto es que hay que luchar contra la gentrification, evitar que se creen sectores más elitistas porque aumenta la calidad de vida y que tienen muchos servicios. Y para esto entonces necesitamos que la política urbana de la alcaldía defienda el bien común para que la ciudad sea para todos. Por eso decimos que la ciudad de los 15 minutos no es cada uno en su barrio, sino una ciudad policéntrica. Como decía Pascal, una esfera en la cual la circunferencia está en todas partes y el centro en ninguna. Una ciudad que irrigue multiservicios y salir de lo que sufrimos hoy en día, la movilidad obligada, pendular, para cambiar de paradigma hacia la movilidad escogida en esas funciones esenciales. Claro está, no habrá un museo del Louvre, del Prado o
de Picasso cada 15 minutos. No habrá un centro de exposiciones todos los 15 minutos, pero eso lo diferenciamos de lo que le llamamos los movimientos del diario. Los movimientos del diario son aquellos que nos consumen más tiempo, más CO2, más energía y nos quitan vitalidad. Los otros movimientos se harán por intermodalidad, con transporte público o en bicicleta, para que sea el conjunto de la ciudad que sea a disposición de los ciudadanos. Ahora entraremos en algunos de estos puntos que has ido desgranando, pero siempre se ha hablado de París como el lugar en el que se ha desarrollado esto. Ahora que ya hay cierta experiencia, ¿cómo están funcionando los primeros pasos? ¿Ahí ya se notan efectos de alguna manera? Sí, claro, muy concretamente. Mira, cuando la alcaldesa tomó este concepto para ella, que lo completamente asumió, fue, digamos, en el otoño de 2019, antes de la campaña electoral. La campaña electoral comenzó en enero del 2020. El 8 de febrero hicimos una conferencia de prensa juntos para explicar el concepto y proponer lo que sería en el marco de su nuevo gobierno municipal si era elegida. En marzo nos cayó la pandemia en la primera vuelta, que se suspendió para la segunda. Tocó esperar el mes de junio para la segunda vuelta. Ganó efectivamente en junio, llegó el verano y luego nos llegó de nuevo la pandemia, de la cual estamos apenas saliendo. Entonces, el proyecto político municipal de la alcaldesa de París, su columna vertebral es la ciudad de los 15 minutos, que la alcaldesa de Hidalgo describe como el Big Bang de la proximidad. Para avanzar, a pesar de las dificultades de los, no sé cómo se dice, lockdown, de todas esas medidas, ella lanzó en el mes de diciembre la primera medida, que fue abrir los patios de escuela que son cerrados los fines de semana para que esos metros cuadrados estuvieran a disposición del barrio, de las asociaciones. Eso va con lo que decimos en París, la escuela capital de mi barrio, porque tenemos escuelas en todos los barrios, muchas, libres, gratuitas y laicas y obligatorias. Entonces, queremos que, cuando digo libres, libres de dinero, no free, y gratuita. Y hemos abierto esas escuelas los fines de semana y ha sido un éxito increíble. Desde la primera vez en la historia de la República Francesa, desde Jules Ferry, las escuelas abren. Eso era medida porque queríamos avanzar. El 1 de junio, ya terminando la pandemia, la alcaldesa Ana Hidalgo presentó de una manera solemne al Consejo Municipal un paquete de medidas que constituye lo que ella le llamó un cambio histórico y radical de París después de su fundación alrededor de la ciudad de los 15 minutos. Y ella presentó un paquete de medidas que sería largo enumerar, la voy a resumir diciendo, primero, una reforma administrativa y territorial muy fuerte, basada en un criterio fundamental, la descentralización. Darle mucho más responsabilidad a los alcaldes menores, los alcaldes de barrio, para poder descentralizar y tener gestión de cuestiones complicadas en una ciudad como son las basuras, tener un presupuesto local, manejar iniciativas de adhesión ciudadana local para programas como concursos para el presupuesto participativo, para hacer más lindo su barrio. Igualmente, se está ampliando el uso de los lugares de la ciudad para usos distintos. Ya lo hemos hecho con las escuelas, vamos a hacerlo igualmente con los centros deportivos. Eso se llama la cronotopía. Tener los lugares que sirven para una sola cosa y que pues, podemos ahora hacer que sirvan para muchas cosas distintas. Estamos dándole al presupuesto participativo 800 millones de euros.
por año, solamente para proyectos locales, con votación. Los proyectos que ganan son financiados por la alcaldía para transformar localmente los barrios. Hemos continuado ampliando las zonas, ¿cómo se dice?, peatonales. Hemos anunciado un plan de prácticamente un tercio de lado y lado del Sena se convierte en solamente peatonal para justamente darle más apropiación del espacio público a las personas y no a los autos. Para el bien común, estamos reforzando nuestra filial de la ciudad de París, la SEMAEST, que es una filial 100%, para ampliar la propiedad y la compra de locales que, siendo propiedad de la ciudad, son alquiladas para tener comercios en toda la ciudad con un arriendo mucho más bajo que el arriendo de los precios especulativos del mercado. Hoy en día tenemos 62,000 locales manejados por esta empresa, lo que nos permite tener bibliotecas, galerías, centros de venta de objetos usados, talleres de artistas, artesanos, ¿cómo se dice? Carnicería, venta de, en fin, que nunca podrían tener suficientemente ingreso para pagarse un local en lugares que son muy altos. Esas son medidas supremamente concretas porque representa el bien común aplicado a la ciudad de París para evitar justamente la gentrification. Entonces, bueno, sería muy largo anunciar las otras medidas, pero son públicas estamos muy contentos porque queremos que esa transformación se produzca en los próximos años. Necesitamos, para resumir, reequilibrar las funciones sociales. Hay mucha gente en París que trabaja al oeste y que vive al este, clases populares que viven en el norte y clases medias que viven en el sur. Necesitamos reequilibrar. Por eso hemos lanzado concursos para, por ejemplo, edificios que son solamente de corporativos, se transformen con la crisis de la pandemia, son menos solicitados, para entonces combinar lugares de trabajo con zona residencial, con comercios locales, con centros de salud, con lugares de educación y de cultura. Hemos lanzado un programa que dice, en vez de que tú vayas a hacer cultura únicamente, porque tenemos muchos lugares, el ópera, en fin, que la cultura venga a ti. Hemos lanzado para este primer verano, saliendo de pandemia, una licitación para que los artistas de arte vivo, contemporáneo, vengan a los diferentes barrios e irrigar la ciudad de presentaciones culturales, utilizando además los lugares de la alcaldía, los conservatorios, todo lo que lo abrimos para que esos lugares sirvan para diferentes cosas. ¿Ves? Bueno, yo creo que podríamos utilizar todo el tiempo que nos está para... Está claro que hay muchas cosas y algunas de las que contabas nos son familiares, las vemos, por ejemplo, en Barcelona, también escuchando otras hay quien puede decir, bueno, París es París, ¿no? Pero yo no sé, ¿podemos considerar que cualquier ciudad del mundo o cualquier ciudad occidental se puede beneficiar de esta visión de la ciudad de los 15 minutos? Bueno, sí, además trabajo bastante un poco en todo el mundo, puesto que durante la pandemia, entre abril y mayo, entre marzo y mayo, en la Red Mundial de Ciudades a la que pertenece Barcelona y Madrid en España, el C40, me pidió que trabajara con ellos con la Task Force Recovery COVID-19 en miras a ver cómo este concepto podría servirle al C40 en sus reflexiones post-pandemia. Esta Task Force fue dirigida por el alcalde de Milán, de Milano, Giuseppe Sala, y participaron unas 20 ciudades, hicimos una serie de workshops bastante intensos, y de allí, en el mes de mayo, se decidió con el C40 que su plan estratégico de salida de pandemia iba a ser articulado a través de la ciudad de los 15 minutos. Entonces,
Tenemos una serie de ciudades, dentro de ellas Milano misma, que es completamente ejemplar. Tendríamos también toda una conferencia solamente de lo que Milano está haciendo, que es espectacular. Ahora están en elecciones de nuevo municipales y el alcalde ha tomado como eje de su programa la ciudad de los 15 minutos, que ha escrito un libro para los niños, que todo lo que tengas a 15 minutos en bicicleta, en fin. Bueno, tenemos ciudades como Montreal, como con la alcaldesa Valérie Plante, tenemos Toronto, Ottawa ya estaba en esta vía, actualmente hay elecciones en Estados Unidos municipales igualmente, hay muchos candidatos que tienen este concepto, incluyendo en New York, San Francisco, Minneapolis, en el Reino Unido, en Escocia, Edimburgo, en Irlanda, Dublín, en el propio Inglaterra, digamos, propiamente dicha, Manchester. Bueno, la lista sería larga. En India estoy trabajando con los urbanistas de Jaipur, simplemente para decir que realmente, bueno, en América Latina, el alcalde Horacio Larreta de Buenos Aires ha tomado la cabeza con la alcaldesa Ana Hidalgo de París de la nueva iniciativa mundial del C40, reinventar las ciudades en las proximidades. Entonces, hay mucho campo, ¿no? Hicimos un hackathon en Recife, en el nordeste brasileño. Bueno, sería muy largo detallarlas todas. ¿Qué quiero decir? Que finalmente, para implementar este concepto, lo que necesitamos fundamentalmente es una voluntad política de una ciudad policéntrica, de una ciudad multiservicial, darle la prioridad al urbanismo por los usos y no por las infraestructuras. Alrededor de los usos, tener esta convicción que tenemos que cambiar el ritmo de la ciudad para luchar contra los movimientos pendulares, que son los que más degradan la calidad de vida y la calidad del aire. Ofrecer una intensidad social mayor en las proximidades, pero asociándola con mucho más servicios y utilizar más y mejor las infraestructuras que existen con este paradigma, un lugar, múltiples usos y cada uso nuevos posibles. Mientras que eso se respete, yendo a esta idea de policentrismo, ¿no? Yo creo que la frase de Pascal hay que grabarse la memoria, ¿no? Una esfera que tiene sus circunferencias en todas partes y su centro en ninguno, ¿no? El policentrismo es clave hoy en día para justamente poder desaturar los espacios de transporte, desaturar las vías de comunicación que obedecen a un urbanismo de hace 70 años que llamamos de hipercentros atractivos. Y hoy en día tenemos que romper con los hipercentros atractivos para crear nuevas centralidades serviciales. Hay quien puede pensar, escuchando todo esto, yo lo que busco ya es tener en mi barrio pues un sitio en el que tener la zona de ocio, el poder ir a comprar al mercado, poder satisfacer esas necesidades y esos aspectos que tú apuntabas antes. ¿Qué diferencia hay entre el barrio de toda la vida y esta ciudad de los 15 minutos? En el barrio de toda la vida no había internet en esa época, ¿no? Cuando me dicen queremos volver al barrio que conocimos cuando éramos pequeños. Lo primero que digo es, acuérdate que cuando estábamos pequeños no teníamos internet, ¿no? Jugábamos era con yogures y les colocábamos un hilo, ¿no? Eso era como la parte más tecnológica de nuestra infancia, ¿no? Entonces, esto es un cambio muy fundamental porque la presencia de las nuevas tecnologías ha creado el acceso a otros mundos, que son esos mundos digitales que nos llevan completamente hoy atravesándonos de pie en pie. Queremos, por lo tanto, señalar que cuando me dicen que tú quieres volver al barrio de hace años, digo, lo que queremos es rescatar dentro de la noción de los barrios de otro tiempo, rescatar la idea fundamental de la proximidad y darle a la proximidad un calificativo, ¿no? Creo que es un adjetivo, ¿no? Calificativo, que sea la proximidad feliz. Porque hemos vivido en muchos barrios con proximidad infeliz. Por ejemplo, ese fue mi caso cuando vivía en Colombia, en América Latina, era una proximidad infeliz. ¿Por qué? Porque había en los barrios, no habían servicios, no habían inclusive los servicios públicos necesarios, mínimos.
habría que ir muy lejos para acceder a ciertas cosas. Hoy en día necesitamos recuperar proximidad feliz, un vecindario solidario y una calidad de vida que en un mundo atravesado por el digital permita, como decía Jane Jacobs, que las calles tengan ojos, tengan brazos y tengan piernas. Que las calles tengan ojos para poder estar mirando a los otros, que tengan brazos para saludarlos y tocarlos y estar con ellos, y que tengan pies para caminar y poder entonces hacer que la humanidad vuelva a la calle. Queremos en esta época digital que lo más difícil para dar esta proximidad feliz es una proximidad con su trabajo. Cuando este concepto lo elaboré y que lo publiqué por la primera vez hace 5 años aquí en París, cuando hubo la Copa 21, que era el gran acuerdo mundial de estados con respecto al clima y la neutralidad de carbono en 2050, y bajar de 45% nuestras emisiones de CO2, yo dije, en vez de pensar en ir más lejos y más rápido con tecnologías, vehículos eléctricos, o trenes súper rápidos de doble piso, buses pensemos más bien, ¿por qué nos desplazamos tanto? ¿Por qué a ciertas horas, durante 2 horas, mucha gente parte de un punto A a un punto B y están todos yendo y viniendo por las noches al mismo lugar? Yo dije entonces en ese momento, pensemos la movilidad como la desmovilidad. Pensemos la saturación como la desaturación per se. No buscar el remedio una vez que se ha producido, sino evitar que se produzca. Y cuando propuse este concepto de ciudad de 15 minutos a 5 años, me dijeron, Carlos, es una muy buena utopía, pero nunca trabajaremos cerca de nuestro lugar de levitación. Y recuerda esto, al que madruga Dios le ayuda, y más bien que agradezcan que tienen un trabajo, que se despierten temprano y que se compren un buen libro para leer durante la hora que tienen que ir a la ida y a la vuelta. Entonces, 5 años después, nos llega la pandemia, que nos ha obligado a estar en unas proximidades, inclusive demasiadas, y que muestra que con las nuevas tecnologías sí se puede trabajar distintamente. No se trata que todo el mundo trabaje en pijama en su casa. Se trata hoy en día más bien de descentralizar el trabajo, de desaturar, insisto en esto. Cuando se trabaja en una proximidad ligada por las nuevas tecnologías a una centralidad corporativa, estamos desaturando el espacio de transporte. Y es lo que le llamamos hoy en día en Milano, lo llamamos el near working, trabajar cerca. Las municipalidades hoy en día deben ser actores de esa transformación urbana. La nueva revolución de las proximidades tiene que conllevar la revolución del trabajo. No olvidemos que trabajo en latín es tripalium, que significa un instrumento de tortura. Entonces, hoy en día, esta noción de trabajo con la descentralización, con el near working, con lo que llamamos los corporate working, que son lugares intermedios en los que vas, que no es tu casa, no estás en pijama, vas a un lugar, estás conectado corporativamente y haces lo que necesitas cuando no estás en presencia, y cuando vas a tu corporate centralizado es porque es necesario, nada más que esos 2 o 3 días te está cambiando totalmente el mundo de las movilidades. Y se puede porque están las nuevas tecnologías. Y era lo que no existía cuando me dicen, tú quieres volver al barrio. Entonces, claro que sí, queremos como un barrio feliz, pero no para asignarte residencia dentro de tu barrio, sino para crear una ciudad que tenga esta capacidad de ofrecerte servicios y que a través de tu bicicleta, de tu recorrido a pie, de tu bus, de tu tranvía, de tu metro, te permita ir a donde quieras, cuando quieras igualmente, que la política urbana de la municipalidad te facilita las cosas. El problema principal es la movilidad y nosotros queremos con este paradigma salir de la movilidad obligada, pendular, a la movilidad escogida, voy cuando quiera, porque quiero. Y si abrimos el foco entonces, precisamente en la línea de lo que apuntabas, y nos vamos a nivel metropolitano, ¿cómo se traslada esta idea de la ciudad de los 15 minutos
teniendo en cuenta que los tejidos ya son diferentes, podemos estar hablando incluso de entornos con casas unifamiliares. Ahí es posible la ciudad de los 15 minutos. ¿Cómo se relaciona con lo que sería el centro? Lo estamos trabajando completamente. Realmente lo importante es romper con lo que acabas de finalizar en tu pregunta, romper con el centro. Necesitamos, en este periodo del decenio 2020 a 2030, romper los centros. Es el elemento principal que se opone a la calidad de vida para todos y cada uno. Mientras sigamos viviendo en metrópolis con centros hipermagnéticos, con centros de hiperatractividad, estamos reproduciendo un modelo de metrópolis que se creó así sin que te hicieran la pregunta, ni a ti en Barcelona ni a mí en París. Nadie me preguntó, simplemente el productivismo emergió con grandes concentraciones urbanas, con cemento, con petróleo y con plástico, y nos impuso un modo de vida basada en una separación de tal manera que en donde vivías estás lejos de donde trabajas, y el productivismo que nos lleva a trabajar bastante para consumir muchas cosas, inclusive innecesarias, se acomodó a esas distancias que se fueron cada vez mayores por el precio de los metros cuadrados de los hipercentros, que crearon esa gran presencia de desarraigo metropolitana, y aquellos que fueron excentrados no recuperaron calidad de vida, degradaron su calidad de vida, porque son los que sufren teniendo en sus espaldas la pendularidad. Entonces, ese productivismo es hoy en día el que ha generado esas hiperatractividades, que ha generado esas maneras de trabajar excentradas, y que ha museificado en cierta medida los hipercentros, dándole un carácter cada vez más deshumanizado a la vida hipermetropolitana. Por eso, a nivel de la metrópolis, nosotros proponemos este concepto híbrido, ciudad de 15 minutos cuando hablamos en zonas de alta densidad muy compactas, y territorio de la media hora cuando hablamos de lugares de media y baja densidad. Y en realidad, cuando tú miras la geografía de una metrópolis, tú ves que tienes el hipercentro muy compacto, en el que los 15 minutos a pie te son suficientes, y poco a poco las continuidades metropolitanas van deshaciéndose en grandes áreas hasta cuando se pierden en la encarnación regional, local, territorial, semirural, rural. Entonces, estamos hablando de un territorio de la media hora en las afueras, con este híbrido, pero el concepto es exactamente el mismo. Ofrecer una descentralización de las funciones sociales para crear metrópolis policéntricas, en los cuales podemos hacer este equilibrio. En esa ciudad, perdona, Carlos, y en esa ciudad de la media hora uno de los peligros es la gentrificación, ¿no? De gente que se ve expulsada de lo que antes era el centro, que ahora se va a otros lugares. ¿Cómo gestionar eso? Tú antes dabas algunas pinceladas al principio, pero ¿cómo gestionar ese peligro de gentrificación en la ciudad de los 30 minutos? El concepto sigue siendo el mismo: ecología, proximidad, solidaridad, participación ciudadana, bajo la égida, creo que se dice, del bien común. El bien común tiene que ser el referente. Lo que significa, si queremos desarrollar policentrismo de proximidad feliz, manejar el mismo paradigma a nivel local. O sea que tenemos que irradiar de servicios públicos, los servicios administrativos, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de cultura, el teatro a domicilio, la cultura que viene a estos lugares. Y lo más complicado, el trabajo. Hay que generar durante este decenio una nueva visión corporativa, discutiendo con el sector privado para cambiar el modelo sobre el cual hemos vivido
durante los últimos 70 años. Desde los años 70 vivimos así. Tú vas al trabajo y tienes que agradecer que tienes uno y te dicen al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Y cómprate un libro para que está. Bueno, ahora es en tu smartphone o en tu tablet. Pero el COVID ha generado la posibilidad de un cambio de paradigma. Y lo estamos observando muy claramente en muchas partes del mundo con las que estoy en contacto. Porque las mismas entidades corporativas hoy en día están, de una parte, comprendiendo que tienen torres corporativas que económicamente les representan gastos muy onerosos y que finalmente, desinflando las torres corporativas, están disminuyendo los costos fijos y aumentando la calidad de vida cuando se da la posibilidad de tener 2 o 3 días de teletrabajo. Segundo, las nuevas generaciones, aquellos que han estado muy influenciadas por el movimiento de la juventud. Cada uno de nosotros, de mi generación, tengo 62 años, cada uno de nosotros tenemos mínimo una Greta en nuestras casas, mínimo, hombre y mujer. Y ha permitido sensibilizar a esta generación, lo que significa que hay una generación hoy en día que, por la presión inclusive de la juventud y que tiene responsabilidades corporativas, tiene que ir hacia un modo de vida que sea mucho más sostenible, porque lo que estamos viviendo no es sostenible. Si seguimos teniendo metrópolis hipertrofiadas, hipercéntricas, atractivas, magnéticas, dentro de 30 años no estaremos en neutralidad de carbono y lo que estaremos dejando a partir de 2050 será terrible. Ya la Organización Meteorológica Mundial dijo hace 15 días que en los 5 próximos años ya vamos a tener picos de 1.5 de aumento de temperatura, que era el objetivo a evitar en 2050. Entonces hay una urgencia climática, como han dicho los científicos americanos ahora y el IPCC. Entonces los corporate hoy en día están cambiando de paradigma. La última survey del International Workplace, que se ocupa del trabajo a nivel internacional, los resultados son muy claros. La gente joven entre 18 y 35 años quieren trabajar en teletrabajo entre 2 y 3 días e ir solamente máximo 2 días. Y quieren que en los 2 o 3 días de teletrabajo tengan en su proximidad lo máximo de servicios y plebiscitan el hecho de que cuando no trabajan, porque no quieren trabajar toda la vida simplemente para consumir, les dé el máximo placer, sea hacer viajes a lugares en los cuales encuentran otras culturas. Esa survey está disponible y muestra lo que debería ser el derrotero de las metrópolis. Esto no es una varita mágica. Esto no es un programa electoral que lo afiches delante de cada oficina con una pancarta y ganando ya. Es un viaje, como decimos con la alcaldesa de París, es un viaje de muchos años porque estamos buscando mover un paradigma al que hemos aceptado. Hemos aceptado, después del año 70, lo inaceptable. Que las ciudades sean para autos, no para humanos, que los edificios corporativos sean para deshumanizar los barrios, que el trabajo mismo se haya vuelto una deshumanización de nuestra actividad simplemente para el consumo y que el consumo masivo sea finalmente para cosas inútiles y que la esencia misma de nuestra humanidad, que es los ojos, los brazos y las piernas que ven, que abrazan, que caminan, que permiten que nuestra expresión y sensibilidad se manifieste, hoy en día tenemos que recuperarla. Y este paradigma es, en ese sentido, como Jane Jacobs, tener ciudades vivas. En esta media hora, Carlos, hemos hablado de la ciudad de los 15 minutos, nos hemos ido a los 30 minutos. Aquí en Cataluña también ha salido como una ramificación a nivel metropolitano en el sentido más amplio, que habla de la Cataluña de los 45 minutos, en la que da peso a las ciudades con un peso medio, con una población importante. ¿Qué te sugiere esta aproximación?
Sí, sí. Bueno, primero digo a los que me escuchan, la cuestión no es si 15, 25, 32 o 46. Lo esencial es paradigmático. Las proximidades territoriales basadas en esta noción de proximidad feliz satisfacen el máximo de servicios de una manera material o inmaterial, utilizando la tecnología cuando no se puede, proponer y desarrollar el policentrismo y tener la vigencia del bien común para evitar todos los procesos de gentrificación. Nada más que eso ya es un vasto programa. Cuando estamos hablando de estos perímetros que podemos llamarlos ahora, digamos, regionales, estamos trabajando en estos momentos aquí en Occitania, frontera casi con la Cataluña. El concepto que nos parece importante en esos perímetros regionales, o sea que no tienes solamente una metrópoli, sino que tienes una serie de ciudades de diferente tamaño. Lo que nosotros preconizamos y hacemos en estos momentos es, espero que en castellano funcione bien, es la armature territorial. Digamos, no sé cómo se dice ese término, armature, es el entrelazamiento territorial. O sea, estamos en regiones, tienes un hipercentro, por ejemplo, en París, tienes la metrópolis, y luego tienes una serie de ciudades y luego tienes los perímetros de la región. Creo que es un poco la cuestión en Cataluña, ¿no? Tienes Barcelona, tienes una serie de ciudades intermedias y este perímetro te da la Generalitat, ¿no? Entonces, lo que aplicamos allí es el mismo concepto que ya he dicho en varias ocasiones, aplicándole esta noción de entrelazamiento territorial. O sea que tienes que desarrollar un policentrismo que no es solamente en la entidad territorial objeto de tu política urbana, tienes una política urbana en Barcelona, tienes una política urbana en Girona, o tienes una política territorial en Tarragona, para decir cosas que conozco de la Cataluña, que tienen su propia autoridad local, digamos, ¿no? Pero que pertenecen a la misma región. Entonces, lo que estamos buscando es los entrelazamientos, lo que le llamamos, ¿no?, la región conectada, en la que tú puedas irrigar la región de una política de entrelazamiento en la que le aplicas a cada una de esas entidades una capacidad digamos, un poco fractal, a ofrecer esos servicios. Aquí en Occitania, por ejemplo, el programa que tenemos en estos momentos, que es un territorio mucho más grande que Cataluña, es decir, tenemos que tener un acceso a la salud en 20 minutos. Entonces, tenemos que irrigar el conjunto de un acceso en 20 minutos. Con la cuestión de la cultura es la misma idea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy paciente de hormigas, de conocimiento territorial, de equilibrio geográfico, de igualdad social, económica y territorial, bajo el ángulo de los comunes y bajo el ángulo de la ecología, para tener lo menos de emisión CO2. ¿Cómo hacemos eso? En estos momentos en Occitania, hemos disecado la Occitania, hemos identificado 7 territorios con granularidades de densidad diferente. La hipermetrópolis de Tolosa, la metrópolis de Montpellier en el Mediterráneo, Perpiñán y su corredor mediterráneo, los Pirineos, los Altos Pirineos, las zonas rurales, las ciudades intermedias medievales, las ciudades de los templarios, de turismo. Entonces, las hemos clasificado en 7 densidades distintas. Y hace parte de nuestro valor añadido de investigación en la Sorbona. Tenemos una plataforma digital bastante poderosa que nos diseca el territorio y con la cual cogemos las funciones sociales que consideramos indispensables, las 6, habitar, trabajar, etcétera, y las proyectamos en el conjunto del territorio.
y luego buscamos cuáles son los desequilibrios, cuáles son las ausencias, cuáles son las zonas grises en las que se superponen, cuáles son las zonas al contrario, de demasiado ofrecimiento, y a partir de allí construimos hipótesis de transformación en equilibrio social, económico, territorial. Medimos con respecto a la densidad de población los servicios que se pueden ofrecer y luego integramos las multimodalidades de transporte que pueden existir en los trenes, los buses, en los vehículos particulares convertidos en carpooling o en car sharing, las líneas virtuales que le llamamos ahora el transporte on-demand transport, virtual lines, y eso es lo que estamos haciendo, proyectándolo. Y lo que nos sale de esa proyección es lo que le llamamos les armatures territoriales, los entrelazamientos territoriales. Pero eso no se decreta. Es un trabajo que hemos comenzado con la presidenta de la región Occitania y que estamos prolongando y espero en los próximos años para ofrecer regiones que se reequilibren en 45 o en 30. Nosotros pensamos que el equilibrio psicológico del ciudadano territorial es 30 minutos. Hemos hecho un estudio en Francia con los chalecos amarillos. El Centro de Análisis Estratégico del gobierno francés hizo un estudio que decía más allá de 30 minutos era inevitable que los chalecos amarillos se generaran, por lo que el impacto que representa una taxa, un impuesto sobre la gasolina en gente que tiene que hacer mínimo 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta. Nos parece que ¿cómo se dice? El nivel psicológico de confort es 30 minutos. Bueno, pues veremos esta evolución, Carlos. El COVID también ha hecho que esto tenga que ser en este formato virtual. Esperemos que en la próxima ocasión podamos estar cara a cara visitando y compartiendo esta ciudad de los 15 minutos y cómo avanza. Muchas gracias por compartir todo el conocimiento y este rato con nosotros. Gracias. Ha sido un gran placer. Ciudad de los 15 minutos y territorio de la media hora. Son los gemelos. Gracias a ti y hasta pronto.